Bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright, felicidad tenerlos por AQU. Espero que tu copyright listos para descubrir algo realmente especial hoy, algo que a muchos de ustedes les ha intrigado y preguntado, el secreto de True de las flores diarias de Anderu Parrafoel. Esas hermosas flores que siempre vemos en sus fotos, en sus historias, que llenan de color y alegría sus redes sociales. ¿De dónde superíndice 3 de vienen? Por QU Copyright siempre tiene flores frescas. Hoy lo vamos a revelar. Antes de que empecemos a desvelar este misterio floral, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. AQU encontrar contenido exclusivo sobre belleza, estilo de vida, viajes, y por supuesto, mucho chismecito sobre nuestras celebridades favoritas. Que hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos al grano. Anderu Parrafoel, nuestra talentosísima actriz turca, es conocida por su belleza natural, su estilo impecable y esa aura de elegancia y sofisticación superíndice 3N que la rodea. Pero hay algo algo que aún más menos ha de un toque extra de magia a su imagen, sus flores. Siempre rodeada de ellas, ya sean ramos espectaculares, delicados arreglos florales o simplemente una flor silvestre colocada estratosféricamente. Y es que las flores, además de ser hermosas, tienen un poder increíble para transmitir emociones, crear atmósfera superíndice 3 esferas y simplemente alegrarnos el día. Pero ¿cuál es el secreto? Anderu Parrafoel tiene un jardinero personal que le cultiva las flores exu superíndice 3 ticas del mundo. O tal vez recibe envíos diarios de una florera de lujo. La verdad es un poco sencilla, pero igualmente encantadora. A lo largo de mis investigaciones, hablando con personas cercanas a ella y analizando cada detalle de sus publicaciones, he descubierto que hay una combinación superíndice 3N de factores que contribuyen a esta constante presencia de flores en su vida. Y por supuesto he atado cabos con mis propias fuentes en el mundo del espectáculo turco. Nada se me escapa, mis amores. En primer lugar, Anderu Parrafoel es una gran amante de la naturaleza. Siempre que tiene la oportunidad, se escapa a lugares tranquilos, rodeados de vegetación superíndice 3N, donde puede conectar con la belleza del entorno natural. Le encanta pasear por jardines, visitar parques y simplemente disfrutar del aire libre. Y por supuesto, en esos paseos siempre encuentra flores hermosas que la inspiran y que a veces terminan decorando su hogar. Podemos ver esto reflejado en muchas de sus fotos en Instagram, donde aparece en paisajes impresionantes, rodeada de verde y por supuesto de flores. No es solo una pose, mis queridos, es una verdadera conexión. Pero no todo se reduce a la naturaleza. También Copyright hay una fuerte influencia de la cultura turca en su amor por las flores. En Turquía las flores tienen un significado muy especial. Se utilizan para celebrar ocasiones importantes, para expresar sentimientos de amor y amistad, y también Copyright como un símbolo de respeto y admiración superíndice 3N. Regalar flores es una tradición superíndice 3N muy arraigada, y Anderu Parrafoel, como buena turca, valora enormemente este gesto. Recuerdo haber leído sobre la importancia de los tulipanes en la historia de Turquía, un símbolo de opulencia y belleza, y estoy segura de que esto influye en su apreciación por las flores. Además, es importante mencionar que Anderu Parrafoel tiene una esteticista floral favorita. Asu, como lo oyen. Una persona que se encarga de seleccionar cuidadosamente las flores que mejor se adaptan a su estilo y a su estado de con diéresis nimo. Esta esteticista trabaja en estrecha colaboración superíndice 3N con Ande para crear arreglos florales personalizados que reflejen su personalidad y que complementen la decoración superíndice 3N de su hogar. No puedo revelar su nombre, por supuesto, pero les aseguro que es una artista floral de renombre en Estambul. He escuchado que Ande le da mucha libertad creativa, pero siempre con un toque personal que la identifica. Imaginen la dedicación de esta persona para conocer los gustos de Ande y anticiparse a sus deseos florales. Pero lo más importante de todo, es que Anderu Parrafoel tiene un corazón superíndice 3N muy generoso. A menudo recibe flores de sus fans, de sus amigos, de sus más menoseros de trabajo y de diferentes marcas con las que colabora. Y ella, en lugar de guardarse todas esas flores para sí misma, las comparte con sus seres queridos. Le encanta regalar flores a sus amigas, a su familia y a las personas que trabajan con ella.
Es una forma de agradecerles su apoyo y de alegrarles el día. He escuchado historias de que incluso cuando está en rodaje, siempre se asegura de que haya flores en el set para levantar el ánimo del equipo. ¡Qué detallazo!, ¿no les parece? Y aquí viene un dato curioso que descubro. Anderu párrafo el Tambiu Copyright N tiene una debilidad por las flores secas. Le encanta guardar algunas de las flores que recibe como un recuerdo especial. Las seca cuidadosamente y las utiliza para decorar su casa, creando rincones llenos de encanto y nostalgia. Es una forma de mantener viva la belleza de las flores y de recordar los momentos especiales que las acompañan más menos Aarón. He visto fotos de su casa donde se pueden apreciar guirnaldas de flores secas colgando en las paredes. Le dan un toque bohemio y romántico a su hogar. Me encanta. Otra cosa que me pareció superíndice 3 muy interesante es que Anderu párrafo el Tambiu Copyright N utiliza las flores como una forma de expresión superíndice 3 N artística. A veces la vemos dibujando o pintando flores, inspirada por la belleza de la naturaleza. Tambiu Copyright N le gusta fotografiar flores, capturando su delicadeza y su fragilidad. Es una forma de conectar con su lado creativo y de expresar sus emociones a través copyright S del arte. Si se fijan bien en sus fotos, verán que tiene un ojo especial para capturar la belleza de las flores. Es una artista en todo el sentido de la palabra. Pero no nos equivoquemos, no todos son ramos espectaculares y arreglos florales sofisticados. A Anderu párrafo el Tambiu Copyright N le encantan las flores sencillas, las flores silvestres, las que crecen en los campos y en los jardines sin ninguna pretensión superíndice 3N. Le gusta recoger flores silvestres en sus paseos por el campo y colocarlas en jarrones sencillos para alegrar su hogar. Es una forma de conectar con la naturaleza en su estado puro y de apreciar la belleza en las cosas simples. Esto demuestra su autenticidad y su conexión con la naturaleza, que no todo es glamour y alfombra roja. Y hablando de simplicidad, Tambiu Copyright N me di cuenta de que Anderu párrafo el no se complica mucho a la hora de elegir flores. No se deja llevar por las tendencias ni por las modas. Simplemente elige las flores que le gustan, las que le transmiten algo especial, las que le hacen sentir feliz. Y eso es lo importante al final del día. La he visto con margaritas, con girasoles, con rosas, no importa la flor, lo importante es el sentimiento que le transmite. Ahora vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos específicos de su relación con las flores. Por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado cuáles son sus flores favoritas? Pues he investigado a fondo. Aunque le gustan muchas flores, parece tener una predilección especial por las peonías. Las peonías son flores hermosas y delicadas, con pétalos suaves y un aroma dulce y embriagador. Representan la prosperidad, la buena fortuna y el amor. Y se ven espectaculares en cualquier arreglo. También he notado que Ande suele elegir flores que tienen un significado especial. Por ejemplo, las rosas rojas que simbolizan el amor y la pasión, las margaritas, que representan la inocencia y la pureza, y los girasoles, que simbolizan la alegría y la vitalidad. Es como si eligiera las flores en función del mensaje que quiere transmitir. Es muy inteligente. Y hablando de mensajes, ¿alguna vez se han fijado en los colores de las flores que elige? Los colores también tienen un significado importante. Por ejemplo, el rojo representa el amor y la pasión, el blanco, la pureza y la inocencia, el amarillo, la alegría y la amistad, el rosa, el cariño y la gratitud, y el morado, la elegancia y la sofisticación. Ande parece tener en cuenta todos estos detalles a la hora de elegir sus flores. Pero volviendo al tema de su esteticista floral, he podido averiguar que esta persona no solo se encarga de crear arreglos florales para Ande, sino que también le asesora sobre el cuidado de las flores. Le enseña cómo mantenerlas frescas y hermosas durante más tiempo, cómo regarlas correctamente y cómo evitar que se marchiten. Es como una gurú de las flores. Y no solo eso, también he escuchado que esta esteticista floral le organiza a Ande talleres de arreglos florales. Imaginen qué divertido. Ande aprende a crear sus propios arreglos florales, a combinar diferentes tipos de flores y a jugar con los colores y las texturas. Es una forma de relajarse, de conectar con su creatividad y de aprender algo nuevo. Además, Ande también colabora con diferentes marcas de flores y plantas. La he visto promocionando flores online, participando en campañas de concienciación sobre la importancia de las flores y hasta diseñando sus propios arreglos florales para una marca de lujo.
Es una verdadera embajadora de las flores. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de sus fans. Los fans de Anne de Herzel son muy creativos y detallistas. A menudo le envían flores de todo tipo, desde ramos espectaculares hasta pequeñas flores silvestres recogidas en el campo. Es una muestra de cariño y admiración que Anne valora enormemente. De hecho, he escuchado que Anne tiene una pared entera dedicada a exhibir las flores secas que le han regalado sus fans. Es como un altar a la belleza y al amor. ¡Qué bonito! Pero más allá de todo esto, creo que lo más importante es que Anne de Herzel tiene una actitud positiva y agradecida hacia la vida. Ella ve la belleza en las cosas simples, como una flor, y sabe apreciar los pequeños detalles que hacen que la vida sea especial. Y eso es lo que la convierte en una persona tan inspiradora y admirable. En resumen, el secreto detrás de las flores diarias de Anne de Herzel no es un secreto en absoluto. Es simplemente una combinación de amor por la naturaleza, influencia de la cultura turca, una esteticista floral talentosa, generosidad al compartir las flores con los demás, pasión por las flores secas, una forma de expresión artística y una actitud positiva hacia la vida. En definitiva, Anne de Herzel ve las flores como algo más que simples adornos. Las ve como una fuente de inspiración, como un símbolo de belleza y felicidad, como una forma de conectar con la naturaleza y de expresar sus emociones. Y eso es lo que hace que su relación con las flores sea tan especial y tan inspiradora. Y bien, mi gente linda, espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que hayan descubierto el secreto detrás de las flores diarias de Anne de Herzel. A mí me ha encantado investigar sobre este tema y compartirlo con ustedes. Me siento como una detective floral. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. De verdad. Ahora, me gustaría saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Les ha gustado? ¿Les ha sorprendido algo de lo que hemos descubierto? ¿Son ustedes también amantes de las flores? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y no olviden compartir sus flores favoritas. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y sus familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la vida es más bella con flores. Hasta la próxima.